También se dio a conocer una nueva definición por parte del Consejo Asesor que se acaba de publicar, incluso lo compartió el Ministerio de Salud a través del Twitter, sobre los casos sospechosos. ¿Cuáles son los casos que ameritan que se les haga el PCR para determinar si tienen el virus? ¿Cuáles son los síntomas que se van a tomar en consideración? Revisemos. Se debe considerar como caso sospechoso de infección por coronavirus a toda persona que presente los siguientes síntomas. En primer lugar, fiebre o temperatura axilar mayor a 37,8 grados o tiene síntomas sugerentes de una infección respiratoria, tales como dolores musculares, dolor en la garganta, tos, apremio respiratorio, nosotros lo llamamos disnea, dolor torácico, postración, decaimiento, cianosis, que es la falta de oxígeno, el color azulado del borde de las orejas o de los dedos, diarrea, muy importante, y una respiración apurada, jadeante. O 3, alteración aguda del sentido del olfato o del gusto. 3 situaciones entonces que se deben considerar al momento de solicitar un PCR y que se consideran como caso sospechoso. Escuchábamos el primero, la fiebre, que debería ser mayor a 37,8 grados sin alguna otra causa que sea evidente, como decía el ministro, por ejemplo, algún tipo de infección urinaria, por ejemplo, que pudiera provocar esa alteración en la temperatura corporal. También síntomas sugerentes de infección respiratoria, se indicaba el ministro, como dolores musculares, dolor para tragar, tos, dificultades para respirar, dolor torácico, abdominal, diarrea también, algunos de los síntomas. Y en tercer caso, que recordemos estos 3 casos pueden ser solo con esos síntomas o también juntando más de estas 3 situaciones. En la tercera situación es alteración aguda del olfato o el gusto, que era uno de los síntomas que ya hace algunos días se venían discutiendo a nivel internacional, era uno de los que más llamaba la atención. Entonces, una nueva determinación de cuáles van a ser los casos sospechosos y que ameritan que se haga el PCR, entonces fiebre, otros síntomas como indicábamos como dolores musculares y también síntomas relativos a infección respiratoria y finalmente alteración en el olfato o el gusto. Pero también hay una nueva definición que entrega este comité asesor respecto a cuándo se considera un caso como confirmado. Revisemos. Se deben considerar como casos demostrados personas que tengan PCR positivo, personas que tengan, si no tienen lo anterior o además de lo anterior, tienen un examen de tomografía de tórax característico de esta infección y, en tercer lugar, en ausencia o en complemento a cualquiera de los anteriores, una persona que presentó síntomas y que tardíamente se le hizo una reacción de anticuerpos, mal llamados exámenes rápidos. El 99% de las personas que hizo la infección va a ser capaz de levantar anticuerpos IgG a los 21 días desde que inició la infección y que esta positividad aumenta desde 50% el día 7 a prácticamente 100% el día 21. Escuchábamos entonces cuándo se considera un caso como confirmado. En primer lugar, y el que ya se está aplicando actualmente, es cuando una muestra es positiva para el SARS-CoV-2 o los exámenes más conocidos como PCR. También en el caso de que exista una tomografía de tórax que tenga las características que ya son conocidas y que se pueda determinar mediante ese examen que tiene COVID-19. Y en el tercer caso, un paciente que se le haya hecho un examen posterior a que ya tuvo los síntomas y detecta algún tipo de anticuerpo, ya sea el IgM o el IgG, que ya se han detallado ampliamente en otras ocasiones. Estos casos se suman a la curva epidemiológica, pero se entrega un dato de porcentaje diferenciado de cuáles son los PCR que se dieron negativos, pero también es muy importante respecto a esto, es que se crea una nueva categoría, la categoría de pacientes infectados. Estos son los pacientes que no tienen síntomas y que se les hizo el examen y se detecta entonces este tipo de anticuerpos. Para
para este caso, indica el documento que realizó este Consejo Asesor, no se van a sumar ellos a la curva epidemiológica, sino que se va a generar una curva paralela para registrar estos casos donde se detecta la infección, pero que durante estos 14 días de seguimiento no desarrollaron ningún tipo de síntomas. También hay otro tipo de caso que se detalla en este documento que hizo el Comité de Expertos del Ministerio de Salud, que son los casos probables, son los casos en los cuales se detectan como indeterminados, por ejemplo, si es que salieron positivos, y en esta situación, indica el documento, se debe tratar a ese paciente durante los 14 días con el mismo aislamiento que se le aplicaría a un paciente confirmado, y se recomienda, si es que es posible, repetir las pruebas hasta poder determinar si la persona tiene anticuerpos o tiene un PCR positivo para poder indicar ese caso y reclasificarlo según sea el resultado.